Buenos días, profesor. No, no veo.
Recording in progress. Bien, chicos, buenos días con todos. Vamos a continuar con donde nos quedamos en la clase pasada. Terminar el tema de la semana 2, vía piramidal. Bien, chicos, la vía piramidal es una vía, sí, neurológica, también denominada vía córtico-espinal, ¿ya? La vía piramidal es la vía encargada del movimiento voluntario. O sea, es una vía que nos permite generar nuestra orden del movimiento y que la va a ir transmitiendo a lo largo de todo nuestro sistema nervioso central, llegar a la médula espinal y en la médula espinal transmitirlo a otra neurona que esté conectada al músculo al que deseamos contraer para realizar dicho movimiento, ¿sí? Entonces, la idea, lógicamente, ¿no? Como estamos viendo, o como vamos a ver músculos más adelante, es tener un concepto de cómo funciona el origen, ¿no? Del movimiento. Más que nada del movimiento voluntario, ¿ya? Entonces, como yo les decía, la vía piramidal también es la denominada vía córtico-espinal. ¿Por qué córtico-espinal? Porque se dirige desde la corteza cerebral hacia la médula espinal, ¿ya? Entonces, aquí tienen escritos la secuencia que va a atravesar nuestra neurona motora en este caso, hasta llegar a la médula espinal, y luego hacer sinapsis o hacer contacto con otra neurona, la que va a llevar el siguiente estímulo al músculo. Pero lo vamos a ver acá primero con el esquema. Bien, lógicamente, como ya les decía, la vía piramidal o córtico-espinal va a empezar desde la corteza cerebral, ¿sí? Desde aquí va a salir nuestras neuronas, ¿ya? Que van a ir recorriendo todo este camino hasta llegar a la médula espinal. Una vez nuestras neuronas salen de nuestra área motora, ¿no? Ubicada en nuestra corteza cerebral, se van a dirigir a esta región a la cual le denominamos el brazo posterior de la cápsula interna, para así luego pasar a la parte del sistema nervioso central que es el mesencéfalo, ¿sí? Más específicamente a la base de los pedículos del mesencéfalo. Luego se dirige hacia la protuberancia o puente, luego pasa hacia la, bueno, médula oblongada o también denominada bulbo raquídeo, ¿sí? Aquí en el bulbo raquídeo radica mucho la importancia en este transcurso de la vía piramidal, debido a que aquí ocurren dos cosas, ¿sí? Primeramente, vemos que es como que se tienden a agrupar un poco más las fibras, las neuronas en este caso, y como que ensanchan hacia aquí esta zona anterior del bulbo raquídeo, lo ensanchan y le dan aspecto de pirámides, ¿ya? De ahí el nombre de vía piramidal, porque forman unas pirámides a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Y otra cosa que sucede aquí en el bulbo es que las fibras que iban de este lado se cruzan, ¿sí? Se dirigen hacia el lado contrario. De igual modo, en este otro lado se cruzan para acá. ¿Sí ven? Hay un cruce de fibras nerviosas, a lo cual nosotros le denominamos decusación piramidal, ¿ya? Decusación es simplemente cruce de fibras, es el cruce, ¿no? Cruce de fibras, ¿sí? Decusación piramidal. Entonces, si nos damos cuenta, no todas las fibras decusan, ¿no? Hay un gran porcentaje que cruza hacia el otro lado y otras siguen el trayecto normal, ¿ya? Hasta llegar a la médula espinal.
Las vías que cruzan al otro lado terminan recibiendo el nombre de vía córtico-espinal lateral, ¿sí? Básicamente porque terminan en el lado lateral de la médula. Mientras que las otras vías que no cruzaron, que siguieron el trayecto normal, se denomina vía córtico-espinal anterior, porque terminan en la zona anterior de la médula. ¿Ya? Entonces, al inicio, ¿no? Nuestra primera neurona hace todo ese recorrido que va a ir mandando el estímulo del movimiento voluntario, ¿sí? Llega al bulbo raquídeo y decusa, ¿sí? En un promedio de 80% de fibras cruzan al otro lado, cruzan la línea media. El 20% sigue manteniendo su trayecto original, ¿ya? Se cruzan acá, llegan a la médula, en la médula se comunican con otra neurona y la otra neurona manda el estímulo ya hacia el músculo per se. Entonces, ¿cuál es la importancia de este cruce o decusación piramidal? Principalmente. Lógicamente todo se tiene que ver con todo se ve con la clínica neurológica en enfermedades, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con algún infarto, alguna hemorragia, alguna lesión, algún tumor, alguna infección, lo que sea, ¿no? Que me esté involucrando mi lado derecho, ¿ya? Mi lado derecho bueno, el hemisferio derecho del cerebro, ¿sí? O mi lado derecho del cerebro. La clínica, en este caso motora, ¿no? Porque estamos hablando de movimiento. La clínica motora del paciente sí, la clínica motora del paciente se va a ver reflejada en su lado izquierdo, ¿ya? Porque debido a este cruce de fibras, ¿sí? Si se dan cuenta, las fibras que se lesionaron acá terminan al lado opuesto. Entonces, si yo tengo un paciente con lesión en el lado derecho del cerebro, más que nada en su área motora, que involucre su área motora, se va a involucrar el lado izquierdo del paciente, en este caso una parálisis, ¿no? Del lado izquierdo. ¿Ya? Igualmente si fuera al revés, lesiones en el lado derecho, en el lado izquierdo del paciente, en el lado, en el hemisferio izquierdo del paciente, su clínica, su parálisis, va a ser reflejada en el lado derecho, ¿sí? Todo gracias a esta decusación piramidal que ocurre en el bulbo raquídeo. Entonces, cuando les estaba hablando de la vía, les hablaba del área motora, ¿no? Acá también, el área motora. Dentro de todo lo que involucra digamos, nuestro movimiento voluntario, ¿no? De donde están naciendo nuestras fibras nerviosas, nuestras neuronas en este caso, para el movimiento, van a encontrarse varias zonas involucradas en donde están naciendo estas neuronas, ¿no? Lógicamente la que es más importante es el área motora, en este caso nuestra área motora primaria, sí, pero hay más áreas de las cuales nacen fibras y como que, digamos, complementan un poco nuestra vía, en este caso nuestra vía piramidal, ¿sí? Dichas áreas son, por ejemplo, estas, el área premotora y suplementaria, ¿ya? E incluso un área que se encuentra posterior a nuestra área motora,
que es el área somatosensorial, ¿sí? Que es el área involucrada más que nada en el sentido de la sensibilidad, pues, ¿no? Todo lo que es sensibilidad, a un lado de la motora, ¿ya? Simplemente que les tenga de concepto, porque esto lo van a ver en neuroanatomía después, mucho después, ¿ya? Pero para que tengan un concepto inicial de cómo funciona la vía piramidal, y en este caso la vía del movimiento voluntario, ¿sí? Que están naciendo ya sea de la corteza motora primaria, de la corteza premotora y suplementaria, y de la corteza, o del área en este caso, del área somatosensorial. ¿Sí? De estas tres áreas van saliendo cada una de las fibras involucradas en nuestro movimiento voluntario. Igualmente, siempre principal el área motora, ¿ya? Aquí para los que no se han dado cuenta, tenemos un corte de un cerebro en una vista coronal, ¿sí? O sea, lo hemos cortado en este sentido. Ya hemos separado una porción anterior y una porción posterior del cerebro. ¿Sí? Estamos teniendo una vista en un plano coronal, ¿ya? Este lado izquierdo, lado derecho. Lado derecho, lado izquierdo, ¿ya? Bien, entonces, ahora, dentro de nuestra área motora, ¿sí? Acá tenemos, digamos, esta porción del cerebro, este lado izquierdo del cerebro, lo hemos acercado y estamos viendo, estamos teniendo esta vista, ¿sí? Esto que ven acá es el denominado homúnculo de Painfield, ¿ya? Este homúnculo de Painfield, como su nombre lo indica, ¿no? Homúnculo quiere decir hombre falso. Nuestro homúnculo de Painfield es simplemente una representación de nuestro cuerpo dentro de esta área motora, ¿sí? Dentro de nuestra área motora del cerebro. Entonces, digamos, en esta zona están las neuronas que se van a involucrar en los movimientos del miembros inferiores, ¿sí? Miembro inferior, cadera, aquí ya brazo, todo esto mano, ya los distintos dedos, y llegamos a cara, ¿sí? Mandíbula, lengua, y bueno, todos los movimientos este, de la faringe, ¿no? Entonces, esta secuencia ya va a ser muy importante lógicamente también en casos de clínica neurológica, ¿sí? Pero primero tienen que entender por qué, por ejemplo, nuestro músculo tiene, digamos, piecitos, ¿no? Más pequeños en comparación a una mano mucho más grande, ¿sí? Y en este caso, la boca, y también tendría la lengua larga, ¿sí? La lengua grande. ¿Por qué, digamos, estas zonas se encuentran más grandes en esta representación? Porque a este nivel, o a nivel de la movilidad de la mano, necesitamos tener más control, ¿no? ¿No? Se necesita tener más control, ya que nuestra mano necesita hacer movimientos más finos, ¿sí? A comparación de los miembros inferiores, que son movimientos mucho más bruscos, ¿no? Más toscos, que los de la mano, que más que nada por el término que usamos la pinza con los dedos, ¿no? Son movimientos finos, mucho más delicados. Por eso en el homúnculo de Penfield lo representamos así, con una manota, por el mismo hecho de que necesitamos movimientos más finos, ya más precisos en este caso, ¿ya? Ahora sí, ¿por qué esta distribución, no? De este lado miembro inferior, de este lado miembro superior y de este lado em, cabeza, ¿no? Cabeza o cara.
Entonces, otra nota clínica. Si yo tuviera una lesión, recuerden que esto es, acá hay otro cerebro, ¿no? Acá hay otro hemisferio. ¿Ya? Es como si a este le hubiéramos hecho un zoom nomás. Estamos viendo esta zona, ¿ya? Entonces, todo esto es, digamos, la porción más medial del cerebro, ¿no? Vamos a poner con... Sí, todo esto es la porción más medial del cerebro. Y estas son las regiones laterales, ¿sí? O sea, son los extremos, ¿ya? Entonces, si yo tuviera lesiones a este nivel, ¿ya? En regiones más mediales, ¿sí? O que están más al centro, ¿no? Que están más cerca de la línea media, ¿ya? Lógicamente, en nuestra área motora, voy a tener una parálisis, ¿sí? Voy a tener una parálisis de miembro inferior, ¿correcto? Porque estoy tocando el área donde está representada el miembro inferior. Voy a tener una parálisis de miembro inferior y del lado contrario, ¿ya? Porque recordemos la decusación piramidal. Mientras que si yo tengo lesiones en regiones más laterales, cualquier lesión, ¿no? Infarto, hemorragias, infecciones, tumores, lo que ustedes quieran. Si yo tengo lesiones en este nivel, lados más extremos, más laterales, voy a tener parálisis, en este caso del miembro superior y de la cara y del lado contrario, ¿ya? Si lesiono, en este caso, mi hemisferio izquierdo, mi parálisis va a ser derecha, ¿sí? En este caso de miembro superior em, con cara. Sí, lo llamamos brachiofacial, ¿ya? Miembro superior con cara en general, toda la zona facial. ¿Sí, muchachos? A ver, está ahí. ¿Alguna pregunta para pasar con columna? Me lo pueden escribir. Algo que no se haya entendido o algo que hayan visto por ahí. Ya. Ojalá esté todo claro. Bien, vamos a pasar a columna. A ver. Ya, Fabricio. Para el funcionamiento de nuestros músculos, sí, se necesita tanto de la contracción como de la relajación de los mismos, ¿no? Pero principalmente sí, la contracción. Si yo quiero mover un músculo, voy a mandar a que se contraiga y me va a dar determinada acción. Y todo va a nacer desde acá y va a viajar hasta llegar al músculo. Mm, Bien, ahora vamos a pasar a columna. ¿Ya? Nuestra columna, muchachos, sí, nuestra columna vertebral, vamos a ver que está formada por una secuencia, en este caso de vértebras, que nos van a permitir, más que nada, sostener, ¿no? Nuestro cuerpo y darle fijación
a todo nuestro tronco, ¿correcto? Nos van a dar la función de soporte. Nuestra columna vertebral está formada en un número variable de 32 a 34 vértebras. ¿Sí? Las vértebras que siempre son fijas, o sea que no cambia el... Me quito el video, ya. Las vértebras que no cambian, ¿sí? Están en este número, ¿ok? Entonces siempre van a ser 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares y 5 sacras. Las que varían son las últimas, en este caso las coxígeas, ¿ya? Que varían entre 3 a 5 vértebras coxígeas. Determinadas vértebras, no todas, pero la gran mayoría de vértebras, van a estar conectadas entre cuerpo y cuerpo vertebral mediante estas estructuras que son los discos intervertebrales, ¿sí? Que lo hemos visto en la clase pasada, que son las articulaciones tipo sínfisis que se encuentran uniendo, en este caso, nuestros cuerpos vertebrales, cuerpo con cuerpo, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo están los discos intervertebrales. Bien, entonces tenemos nuestra columna. Ya aquí tenemos 3 vistas, ¿sí? Una vista anterior, ya vemos la columna por delante, una vista lateral, que vemos la columna de perfil, y una vista posterior, ya vemos la columna por detrás, ¿no? Entonces, aclaremos que nuestra columna se divide en regiones, ¿no? Nuestra región cervical, donde están las cervicales, nuestra región torácica o también dorsal, torácica dorsal, nuestra región lumbar y nuestra región sacrocoxígea, ¿sí? Sacro y coxis, y ahí se acabó la columna. Entonces, debemos tener en claro que nuestra columna, como ven, no es exactamente recta, ¿sí? En una vista anterior puede dar un ligero aspecto, ¿no? De que se ve recta, pero si nos ponemos de perfil, vamos a ver que en una vista lateral se encuentra curvada, ¿ya? Estas curvas son eh, normales, ¿sí? Estas curvas son normales. Aquí destacamos 2 curvaturas, ¿no? Una curvatura donde la concavidad, digamos, mira hacia atrás, mira hacia el posterior, ¿sí? La cavidad mira hacia atrás. Y otra curvatura en donde la concavidad, ¿no? La concavidad mira hacia adelante, ¿ya? Vuelve a mirar hacia atrás y este mira hacia adelante otra vez, ¿ya? Entonces, estas curvaturas también se denominan curvaturas primarias y curvaturas secundarias, ¿ya? Curvatura primaria, ¿por qué? Porque cuando somos fetos, en este caso, ¿no? Cuando estamos dentro del útero, tenemos la disposición de posición fetal, ¿sí? Entonces, cuando estamos en posición fetal, tenemos solo una curvatura que es así, ¿ya? Una vez salimos y ya nos vamos desarrollando, ¿no? Tendemos a ir sentándonos, parándonos y caminar. Ya la columna adopta estas 2 curvaturas, ¿no? Que serían las curvaturas secundarias, ¿sí? Que no estaban presentes en este caso, antes de nacer, ¿correcto? Siempre hemos estado en esta distribución, en posición fetal, ¿no? En esta distribución. Este tipo de curvatura primaria, es la denominada cifosis, ¿ya? ¿Qué regiones presentan cifosis? O sea, sé qué regiones, em, sí, ¿no? Presentan cifosis, o sea, no, curvatura primaria, la región torácica y la región sacrocoxígea. ¿Y qué regiones cambian y presentan curvaturas secundarias, o también denominada lordosis? ¿Ya? Serían las cervicales y las lumbares,
¿no? Se curvan hacia atrás, ¿ya? Lordosis, lordosis cervical y lordosis lumbar, o también denominado curvatura secundaria, ¿ya? Cuando la curvatura se hace más exagerada, ¿sí? Que ocasiona una deformidad en el paciente, ocasiona clínica neurológica, lo que ustedes quieran, se le, se le pone el apellido, ¿no? De patológica, ¿no? Lordosis patológica o cifosis patológica. La cifosis o bueno, la desviación patológica que más se ve, ¿no? Es la cifosis torácica, la denominada joroba, ¿ya? Es una cifosis patológica, ¿no? En este caso en la región del tórax, o bueno, en la región de las vértebras torácicas, ¿ya? La famosa joroba. Ya, y si ahora vemos nuestra columna en una vista anterior, ¿sí? Vamos a ver que no está tan recta también, tiene unos ligeros desvíos, ¿ya? Eso se forma más que nada lo denominamos, el nombre era costumbres posturales, ¿sí? Porque ni siquiera cada uno de nosotros no está completamente recto, ¿no? Cada uno tiende a inclinarse por un lado al otro. Entonces es normal, ¿no? Que no seamos tan rectos, con la columna en este caso. Igualmente, si nosotros presentamos en esta vista, ¿no? Una desviación exagerada, ¿no? Hacia la derecha o la izquierda, ¿ya? Esa desviación se denomina escoliosis, ¿ya? Escoliosis patológica. Y acá teníamos cifosis y lordosis. Acá en esta vista, desviaciones hacia la derecha o hacia la izquierda serían escoliosis. Bien, ahora, si ustedes se dan cuenta, más que nada se ve un poco mejor acá, pero aquí también vemos que nuestras vértebras en las cervicales son un poco más aplanadas, ¿no? Más aplanadas, más pequeñas, y a medida que bajamos, van creciendo. Nuestros cuerpos van agrandándose, ¿sí? Hasta llegar a la última lumbar, ¿no? Igual acá. Vemos que nuestra columna va creciendo. Bueno, nuestras vértebras en este caso. Van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y luego llegan al sacro y en el sacro termina, ¿no? Ocurre una, una conversión brusca, ¿no? De la columna y ya se va y se acaba, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué a medida que bajamos, nuestra columna, nuestras vértebras crecen? Porque a este nivel, o bueno, mientras más bajo estemos, tenemos, o bueno, la columna tiene que aguantar más peso, ¿sí? Si acá tiene que aguantar solamente la cabeza, aquí ya tiene que aguantar casi toda la mitad del cuerpo, ¿correcto? Entonces, hasta acá, por evolución también, necesita mantener más peso y por ende la columna se hace más grande, más fuerte, las vértebras más grandes para aguantar todo el peso del cuerpo, ¿sí? ¿Y por qué en el sacro ya se termina? Porque a este nivel de L5 ya nos conectamos con nuestros miembros inferiores. Y son los miembros inferiores los que ya terminan de cumplir el trabajo, ¿no? De aguantar el peso. Por ende, el sacro ya no tiene que aguantar nada y se va subinvolucionando, ¿no? Hasta terminar en coxis y termina. Y así termina la columna, ¿ya? Entonces ya les queda que cervicales son más pequeñas, ya las torácicas son medianas y las lumbares son más grandes, ¿sí? Porque tienen que aguantar más peso. Ya. Entonces, a ver, primero vamos a ver lo de acá. Ya, vamos a ver las partes
las partes de las vértebras, ¿sí? Las vértebras se componen, a grosso modo, ¿no? De un cuerpo, de un arco y de un agujero, ¿sí? Que está delimitado por el cuerpo y el arco, ¿ya? En sí, los anatomistas comparan a las vértebras como un candado, ¿correcto? Un candado tiene su cuerpo, ¿ya? Y tiene su arco, ¿no? Que es lo que cierra el candado. Y tiene pues su abertura, en este caso nuestro agujero vertebral, ¿sí? Cuerpo, arco, agujero. Dentro de nuestro arco es donde se van a encontrar ya, en este caso, 11 estructuras, ¿sí? En el arco vamos a tener dos pedículos, dos apófisis transversas, cuatro apófisis articulares, dos láminas y una apófisis espinosa, ¿ya? Leyendo despacio. Nuestros pedículos son esas estructuras de acá, ¿sí? Básicamente son, digamos, el inicio de nuestro arco, ¿ya? O son las estructuras que van a conectar nuestro arco vertebral con el cuerpo, ¿sí? Hacia acá, un pedículo por acá, un pedículo por acá, ¿ya? Y luego el arco se cierra de pedículo, pasa a ser lámina, ¿sí? Lámina aquí y lámina acá, dos láminas. Y ya las láminas se encargan de cerrar el arco, ¿correcto? Pedículo, lámina, lámina, pedículo, se cerró. Luego, estas láminas se proyectan, ya, o se extienden, digamos, se juntan acá y se proyectan hacia atrás y forman nuestra apófisis espinosa, ¿ya? Creo que en cráneo hemos visto el término apófisis, por ahí les habré mencionado. Apófisis en anatomía, ¿no? Quiere decir como extensiones del hueso, ¿ya? Sí, como extensiones del hueso, ¿sí? Extensiones. En este caso tenemos nuestra apófisis espinosa, ¿ya? Que va hacia atrás. El cuerpo es anterior, ¿ya muchachos? El cuerpo es, pues está más hacia adelante, ¿ya? O bueno, está ubicado hacia adelante, ¿ya? Y la apófisis espinosa está ubicada hacia atrás, pero es posterior. Luego hacia los extremos del arco tenemos otras dos prominencias, dos extensiones, que son nuestras apófisis transversas, ¿ya? Una a cada lado. Y luego, lo último son las cuatro apófisis articulares, ¿sí? Acá tenemos dos apófisis articulares arriba, ¿ya? Acá en vista de perfil de la vértebra, encontramos dos apófisis arriba y otras dos abajo, ¿sí? Ahí están nuestras cuatro, ¿ya? A nivel del cuerpo, cuerpo con cuerpo, ¿no? Se van apilando, hay una articulación, ¿correcto? Que estaba el disco intervertebral. Acá nuestras apófisis articulares también nos dan eh, digamos, un apoyo más para la articulación de las vértebras, ¿sí? Acá si las vemos apiladas, ¿ya? Estas dos apófisis articulares se van a conectar con las otras dos de la vértebra de abajo, ¿no? Y así sucesivamente, pa, pa. Y aquí va a venir otro más, ¿sí? Y todos se van apilando, tanto a nivel de las apófisis articulares como a nivel del cuerpo vertebral. Bien, entonces vamos a regresar a este esquema para que se ubiquen, sí, muchachos, los cuerpos, acá en perfil, ¿ya? Los cuerpos vertebrales están ubicados hacia adelante, ¿sí? O sea que no los vamos a tocar, pues, ¿no? Porque están, digamos, metidos hacia adelante, ¿sí? Mientras que la porción que sí se puede palpar, en este caso, son las apófisis espinosas, ¿sí? Si ustedes se tocan toda la espalda, ¿no? Van a ver unos relieves, van a sentir su espina en este caso, ¿no? Y ahí están tocándose ustedes las apófisis espinosas, ¿sí? Que están mirando hacia atrás, pues, están posterior, por eso se palpan, ¿ya?
para que no se vayan a confundir. ¿Sí? Este es atrás y este es adelante. ¿Ya? Entonces, les dije que las vértebras también tienen su agujero vertebral, ¿no? Y esa agrupación también de agujeros vertebrales nos van a dar nuestro conducto vertebral. ¿Ya? ¿Y de qué nos sirve nuestro conducto vertebral? Es que por acá va a estar pasando la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal está pasando por acá. Y de la médula espinal están saliendo los nervios espinales, uno a nivel de cada vértebra, ¿no? Está sacando sus nervios. Ese nervio es el que va a llegar al músculo y ya le va a permitir la contracción. ¿Sí? Pasan más cosas, ¿no? A nivel del conducto, pero bueno, principalmente nuestra médula espinal. No, 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 a ver. La vértebra en general, ¿sí? Está conformada por cuerpo, arco y agujero. ¿Ya? En general, ¿ya? Es el arco vertebral el que está conformado, el que ya da más estructuras, ¿sí? El que da estas 11. Y en general también, ¿no? Porque vamos a ver cuando veamos cada parte de las vértebras, cada región de las vértebras, cada una va a tener su característica específica, que es lo que los diferencia también. Pero a muy grosso modo, ¿no? Todas las vértebras van a tener esas 11 estructuras siempre, ¿ya? Primero acá, cuerpo, arco y agujero, y luego el arco tiene estas 11 estructuras, ¿sí? No se confundan. Bien, ahora sí, vamos a ver las características que van a diferenciar una vértebra cervical, una vértebra torácica y una vértebra lumbar. La vértebra cervical, como les comenté, ¿no? Son más pequeñas, más delgadas, ¿ya? Más que nada porque solamente tienen que aguantar el peso de la cabeza. Entonces acá en sus características vamos a tener que tienen un cuerpo pequeño, su apófisis transversa es corta, ¿sí? Su transversa es corta y está agujereada, ¿ya? Presenta esa estructura denominada agujero transverso. Solamente las cervicales presentan un agujero a nivel de su apófisis transversa, ¿ya? ¿Y por qué es importante este agujero? Porque por acá están atravesando, por acá están pasando las arterias vertebrales. Sí, las arterias vertebrales que vimos también en la clase pasada atraviesan el magno, ¿ya? Junto con la médula. Están viajando a nivel del cuello, ¿no? En este caso dentro de los agujeros transversos, y van subiendo. Una vertebral en cada lado, ¿sí? Tenemos dos en general, ¿ya? Y se meten a través del magno e ingresan al cráneo por dentro, ¿sí? Las arterias vertebrales. Vertebrales porque viajan acompañadas de las vértebras, ¿sí? En este caso de las cervicales. Solamente las cervicales tienen este agujero transverso, ¿ya? Tenemos que sus apófisis articulares son horizontales, o sea que están echadas. Una apófisis espinosa corta y partida en dos, ¿ya? Que la denominamos bituberosa, ¿sí? Está partida en dos. Y tienen un agujero vertebral grande y triangular. Si su cuerpo es pequeño, dado que no necesita aguantar mucho peso, ¿ya? Su agujero vertebral es grande porque necesita recibir a la médula, ¿sí? Recordemos que la médula en la región cervical está
saliendo, ¿no? Con todo su esplendor. Entonces, la vértebra cervical tiene que recibirla, por ende su agujero vertebral es más grande, ¿ya? Aquí está la médula espinal. Aquí se está originando, ¿no? Digamos, el origen de la médula espinal. Y una vez va bajando, termina a nivel de las lumbares, por ejemplo, y en las lumbares ya no necesitan más tener un agujero vertebral grande, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Luego tenemos nuestra vértebra torácica, ¿ya? Nuestra vértebra torácica va a destacar acá porque va a poseer carillas articulares o fosas articulares, ¿ya? Para las costillas, ¿sí? Recordemos que, como estamos a nivel torácico, ¿no? Está la parrilla costal, ¿sí? Y las costillas están naciendo desde atrás, ¿no? A nivel de las vértebras. Luego salen por acá, se encurvan y terminan a nivel del esternón, ¿sí? Y ya nos dan toda nuestra, digamos, armadura costal, ¿no? Uno por acá, otro por acá. Entonces, como hay conexión de las costillas con las vértebras torácicas, pues dejan ahí sus carillas articulares, ¿sí? El nombre completo sería carilla articular costal, ¿ya? Por costilla, ¿no? Carilla articular costal. El cuerpo posee 4 carillas, ¿ya? Dos acá, dos al lado derecho, dos al lado izquierdo, ¿sí? Dos, ¿ya? Y las apófisis transversas también cuentan con una carilla articular, ¿sí? A este nivel. Una a este lado, otra a este lado, ¿ya? En total 2, ¿no? Entonces son 4 y 2, son 6 carillas articulares que presenta una vértebra torácica, ¿ya? Todo porque están relacionados con las costillas, ¿sí? Después tenemos ya poco características generales, ¿no? Apófisis articular vertical, que están de pie. Una apófisis espinosa larga, oblicua y hacia abajo. Y un agujero vertebral mediano, ¿no? Cuerpo mediano, agujero vertebral mediano. Pero estamos al medio. Lo único que destaca acá en las torácicas son sus relación con las costillas. Y luego tenemos nuestras vértebras lumbares, ¿ya? Aquí, como ya les hemos comentado, tenemos un cuerpo vertebral grande y cilíndrico porque tiene que aguantar más peso, ¿ya? Una apófisis transversal larga, apófisis articulares verticales también, están de pie. Apófisis espinosa gruesa y horizontal. Y un agujero vertebral pequeño, ¿ya? ¿Por qué es pequeño? Porque aquí ya prácticamente no hay ni médula, ¿sí? Simplemente hay nervios nada más. No necesita, digamos, recibir gran cosa, entonces ya se vuelve pequeño, ¿no? Y aparte el cuerpo también le quita el espacio, porque el cuerpo ya está más grande, ¿sí? Y luego tenemos nuestras vértebras atípicas, ¿no? Estas han sido generalidades entre cada una de las vértebras. Y luego tenemos nuestras excepciones, por así decirlo, ¿ya? Nuestras atípicas van a ser vértebras que no necesariamente van a tener la estructura primordial, ¿no? De cuerpo, arco y agujero. En este caso, vamos a tener nuestras dos primeras vértebras cervicales, ¿sí? Nuestra vértebra C1, ¿ya? También denominada atlas, y nuestra vértebra C2, o denominada axis, ¿ya? No se vayan a confundir, ¿sí? Vértebra C1 atlas, C2 axis. Nuestra vértebra C1, en característica principal, vamos a tener que carece de cuerpo y de apófisis espinosa, ¿ya? No tiene cuerpo ni espinosa. ¿Qué posee? Posee un arco anterior y posterior, ¿ya? Sus transversas, si tiene transversa, y lógicamente tiene apófisis articular, ¿ya? Entonces aquí vemos, vemos la vértebra desde arriba, ¿ya? Este es el lado anterior, lado posterior, ¿ya?
arco anterior, arco posterior, ¿sí? No hay cuerpo, no hay apoyos espinosa. Tenemos nuestras transversas, agujereadas también. Ahí está pasando nuestra arteria vertebral. Y 4 carillas articulares, ¿no? 2 arriba y 2 abajo. Estas 2 de arriba, si no hay una vértebra, ¿no? Si la primera vértebra, ¿con quién se conecta? Con el cráneo, ¿sí? Y específicamente ¿con quién? Con el occipital, ¿ya? La C1 se articula con el occipital, hueso occipital. Y hacia abajo, pues lógicamente se conecta con la vértebra C2 o axis, ¿ya? Bien, y lo tenemos nuestro axis. Y del axis solo recalcamos que posee una apófisis odontoides a nivel del cuerpo, ¿ya? Esta eh, apófisis, ¿no? En este caso, o prominencia ósea, ¿sí? Lleva el nombre de apófisis odontoidea. ¿Por qué odontoidea? Porque, pues, el que le puso el nombre supuestamente pensó que tenía forma de diente, ¿no? Pero todos le vemos que tiene forma de pulgar. Pero bueno, ahí se queda con el nombre de odontoidea, ¿ya? A nivel del cuerpo. Y va a ser esta apófisis odontoidea la que se va a conectar un poco con el arco anterior del atlas, ¿no? Vamos a tener pulgar, vamos a tener el arco, ¿sí? Y va a permitirnos realizar este movimiento de rotación, ¿sí? Esta es la llamada articulación atlanto-odontoidea, que lo hemos visto en la clase pasada, ¿sí? De tipo trocoide, ¿ya? Que permite la rotación de la cabeza, ¿correcto? Esa articulación es la que nos permite decir no, ¿ya? Nos permite rotar la cabeza, ¿sí? Porque acá está, ¿no? Tiene un eje, en este caso el atlas, el odontoides, y permite girar nuestro atlas, ¿ya? Como el atlas está conectado al occipital, gira toda la cabeza, ¿ya? Articulación atlanto-odontoidea, ¿sí? Tipo sinovial, monoaxial, trocoide, ¿ya? Ahí la repasan también, por si acaso. ¿Ya? Ok. Y luego tenemos nuestro sacro, ¿sí? Nuestro sacro también es considerado vértebra típica, ¿ya? Porque no tiene nada, ni cuerpo, ni arco, ni nada. Simplemente son vértebras ya fusionadas que ya están tendiendo a la involución, ¿sí? Ya termina en coxis y acá se acaba, ¿sí? El número que varía, 3 a 5 coxiges, y termina la columna, ¿ya? Estos agujeros, ahorita vamos a ver para qué sirven, ¿no? Pero también el sacro tiene esta serie de agujeros, ¿ya? Mm, correcto. Ahora sí. Dentro de la columna vertebral, vamos a subir un poco. Ya hemos visto el conducto, ¿no? El conducto vertebral, que es el conducto formado por la eh, unión entre agujeros vertebrales, ¿sí? Que acá está recorriendo la médula espinal principalmente. Y él decía que la médula espinal lanza sus nervios espinales o nervios raquídeos, ¿no? A un lado de las vértebras. Estos nervios están saliendo a través de estos agujeros, ¿ya? Que vemos acá, ¿sí? Vemos acá una serie de agujeritos hacia los costados, ¿no? De las vértebras, ¿ya? Entonces tenemos a este lado y al lado contrario, ¿correcto? Aquí visto más de cerca, acá está. Ya tenemos nuestros agujeros intervertebrales, ¿sí? Porque están ubicados entre las vértebras, ¿ya? Delimitados hacia adelante con cuerpo vertebral y disco,
¿sí? Hacia adelante, cuerpo vertebral y disco, y hacia atrás, las apófisis articulares, ¿no? Las dos, una de la vértebra de arriba y otra de la vértebra de abajo, ¿correcto? Así también como un pedículo arriba y un pedículo abajo, ¿sí? Pedículo de la vértebra superior, pedículo de la vértebra inferior, ¿ya? Cuerpo, disco, pedículo, pedículo, apófisis articular. Y eso delimita nuestro agujero intervertebral o también llamado agujero de conjunción, ¿ya? Tiene dos nombres, agujero intervertebral y o agujero de conjunción. ¿Y por qué están pasando? Pues, como ya les dije, ¿no? Los nervios raquídeos o nervios espinales, ¿sí? Que están saliendo a un costado de la médula espinal. Y también vasos, ¿no? Arteria y nervio, arteria y vena radicular. Bien, entonces, esto va a ser importante cuando vean este neuroanato igual, o cuando vemos un poquito en los músculos también, ¿ya? Como pueden ver acá, chicos, la distribución de los nervios es parecida, ¿no? A cómo se distribuye, digamos, la columna. Está dividida en regiones, región cervical, región torácica, lumbar, sacro y coxigio, ¿no? Igualito que la columna, ¿ya? Bueno, vamos a ver acá. En general, vamos a tener que, al inicio, ¿ya? Nuestros nervios espinales van a nacer, nuestro primer nervio cervical van a ser por encima de su vértebra, ¿no? La C1 van a ser por encima de C1, ¿sí? La C2 van a ser por encima de C2. Y así, C3 encima de C3, C4 encima de C4, ¿no? Bla, 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 bla. C7 encima de C7, ¿ya? Pero aquí la diferencia está que vamos a tener un octavo nervio cervical, ¿ya? Octavo nervio cervical, porque solo hay 7 vértebras torácicas, ¿ya? Pero vamos a tener un octavo nervio cervical. Este octavo va a pasar a través va a pasar encima de T1, ¿sí? Encima de T1, y ya, y este C8, este nervio C8 va a mover todo lo demás, ¿no? Entonces, a partir de T1, cada nervio va a nacer por debajo de su vértebra, ¿sí? T1 nace o sale, ¿no? Sale por debajo de T1, T2 sale por debajo de T2, ya, sí, seguimos, 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 T10 sale por debajo de T10, T12 debajo de T12, L3 debajo de L3, ya, L5 debajo de L5. Y a nivel del sacro ya no importa porque están fusionados, ¿no? Pero igual continúo, no sé, uno, C2, C3. Digamos, hasta acá nos interesa. L5 pasa por debajo de L5, ¿ya? Tengan muy en cuenta eh, estos orígenes, ¿sí? Que a partir de T1 nacen por debajo de su vértebra, ¿sí? Las cervicales por encima, C8 mueve todo, ¿ya? Y luego todos por debajo de su vértebra, ¿ya? Bueno, aquí como podemos ver, la médula termina a nivel de L1, L2, ¿ya? Este es un dato que les van a preguntar algún día, es un neuronato también. ¿Dónde termina la columna? La médula espinal, L1, L2. Después, lo que sigue son fibras nerviosas, ¿ya? O nervios, ¿no? En este caso, nervios espinales, que dan la famosa cola de caballo, ¿sí? Porque es como un enramado de fibras que le dan que se pareciera a una cola de caballo, ¿ya? Nada más. Entonces, acuérdense, agujero de conjunción o intervertebrales nos dan nos dan paso, ¿no? Para los nervios raquídeos o nervio espinal. Luego tenemos los discos intervertebrales, ¿ya? Que son estas estructuras cartilaginosas que que nos permiten unir cuerpo vertebral, ¿sí? Cuerpo vertebral con cuerpo vertebral. Un disco intervertebral. Cuerpo y cuerpo, disco, cuerpo y cuerpo, disco.
Ya, nuestro disco intervertebral va a estar conformado por dos estructuras, ¿ya? Un, bueno, un anillo fibroso, ¿sí? Por fuera, y un núcleo pulposo, ¿sí? Un disco fibroso que está conformado o formado más que nada por fibrocartílago, que es un poco más duro, ¿no? Pero igual suave, pero más, digamos, más compacto. Y un núcleo pulposo que está formado, sí, un núcleo pulposo que está formado mayormente por agua en un 88% y mucopolisacárido, ¿sí? El núcleo pulposo ya es más, eh, es como una gelatina, digamos, ¿ya? Mientras que el fibrocartílago es igual un poco más elástico, sigue siendo elástico, pero es más compacto, ¿ya? Entonces, como podemos ver, nuestro anillo, digamos, envuelve nuestro núcleo pulposo. Ya, y si ustedes se dan cuenta acá, esta es la porción anterior, ¿ya? Esto mira hacia adelante. Esta es la porción posterior del disco, ¿sí? Hacia adelante el disco, el anillo fibroso, es un poco más ancho, ¿correcto? Mientras que hacia atrás es más delgado, ¿no? Esto radica en su importancia clínica, ya que si nosotros, o bueno, pacientes, ya, pacientes que se inclinan hacia adelante, ¿sí? Y cargan peso, ¿ya? Están aumentando la presión a este nivel, ¿no? Lógicamente el lado anterior, ¿sí? Entonces, si nosotros damos constante fuerza, constante presión a este lado, vamos a empujar el núcleo pulposo hacia atrás y este nivel posterior, que es más delgado del anillo, se va a tender a romper, ¿no? A liberar hasta que llega un punto en el que el núcleo pulposo va a salir, ¿sí? Porque ya no hay quien lo, quien lo envuelva en el lado posterior y sale el núcleo, ¿ya? Esta, esta protrusión, digamos, del núcleo por fuera de nuestro anillo fibroso es la denominada o la famosa hernia discal, ¿ya? La famosa hernia del disco intervertebral, ¿no? Hernia discal es la herniación del núcleo pulposo a través de nuestro anillo fibroso, ¿sí? A través de la debilidad del anillo o en este caso de la, em, digamos, destrucción, ¿no? Del mismo, ¿sí? El núcleo pulposo se hernia y sale, ¿ya? ¿Y por qué nos importa que salga? Porque puede llegar a presionar nuestros nervios, en este caso nuestros nervios raquídeos, ¿sí? Que están pasando por acá, ¿ya? Y si lo presionan, pues obviamente van a causar malestar neurológico, ¿no? Dolor, hormigueo, parálisis incluso, ¿no? Dependiendo de qué tan comprometido esté. ¿Ya? Entonces, mm, vamos a ver acá. Por lógica, chicos, por lógica, los discos más involucrados van a ser los dos últimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que van a cargar más peso, ¿correcto? En este caso van a ser los discos ubicados, ya sea entre L4 y L5, o el disco ubicado entre L5 y S1, ¿sí? Entonces, más o menos el casito no les va a venir así en paciente, ¿no? Que tiene hernia entre L5 y S1, ¿ya? El nervio comprometido, ¿sí? El nervio, ya bueno, déjalo así como N. Ya, el nervio comprometido va a ser S1, ¿ya? Para términos prácticos va a ser
digamos, el último, ¿sí? El último que está acá. Porque si yo les pongo L4, L5, L4, L5, el comprometido va a ser L5, ¿ya? ¿Por qué? Si acá vemos, acá tenemos nuestro nervio L4, ¿no? Y como recordarán acá arriba, ¿sí? El nervio pasa debajo de su vértebra, ¿sí? Sale debajo de su vértebra. Entonces, L4 sale por debajo de L4. Pero no llega a, digamos, a tocar el disco, ¿no? Pasa por encima del disco, ¿ya? No lo cruza. Entonces se salva, digamos, ¿ya? Mientras que L5 está bajando por acá y puede llegar a comprometerse. Entonces, en una hernia, la hernia lo coge y lo aprieta, ¿sí? Ya que vemos que L5 pasa por debajo del L5 también. Ya entonces, em, sí, hernias discales, en este caso entre L4 y L5, ¿quién se va a afectar? L5, ¿ya? Por así decirlo, el último, ¿no? El último nervio, entonces L5. Y si yo tengo mi hernia, ¿no? Mi hernia discal, entre L5, entre L5 y S1, ¿ya? Vemos aquí que mi nervio L5 pasa por debajo de L5, de la vértebra L5, pero no llega al disco, ¿no? Entonces se salva. ¿Y quién está llegando? El S1, ¿ya? Por eso entre L5 y S1 se compromete el S1, ¿ya? Aquí el S1 está, este, sería, ¿no? Apretado por la hernia discal. ¿Ya, muchachos? Ya, listo. Bueno, para acabar, vamos a tener los ligamentos, ¿ya? Esto pregunta mucho ¿cómo se llama? En la práctica de anatomía, ¿ya? Igual, para que tengan sus conceptos, ¿ya? Ligamentos, porque muchos lo suelen dejar de lado, ¿sí? Bien, vamos a tener principalmente, vamos a empezar con los ligamentos longitudinales, ¿ya? Vamos a tener un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior, ¿ya? A ver si acá lo podemos ver. Ok. Básicamente, para que lo tengan claro, ¿no? Los ligamentos longitudinales van a estar asociados a los cuerpos, ¿sí? Bueno, antes que nada, los ligamentos, chicos, por si no hay definición, básicamente los ligamentos son estructuras de tejido conjuntivo, ¿ya? Fibroso, que en este caso van a dar un poco la función de soporte, ¿no? La función de... Es como si fuera una cinta, claro, ¿no? Como si fuera una cinta adhesiva y que nos está ayudando a que las estructuras no se salgan, ¿ya? Y bueno, en este caso vamos a tener nuestro longitudinal anterior y nuestro longitudinal posterior, ¿ya? Estos dos de acá van a estar asociados a los cuerpos vertebrales, ¿sí? Ya se hace por delante, ¿no? Anterior, cubren por delante nuestros cuerpos y por posterior igualmente, ¿sí? Cubren nuestros cuerpos el lado posterior, acá se ve, ¿ya? Cuerpo vertebral, lado anterior, ligamento longitudinal anterior y parte posterior, nuestro ligamento longitudinal posterior, ¿ya? No hay mucha ciencia hasta acá, ¿sí? Los longitudinales asociados a los cuerpos vertebrales, ¿ya? Y por el otro lado, digamos, hacia el otro lado, más posteriores, más hacia atrás, vamos a tener nuestros ligamentos interespinoso, ligamento supraespinoso y ligamento amarillo, ¿ya? A ver, nuestro ligamento supraespinoso, ¿ya? Primero, nuestro ligamento supraespinoso va a estar, digamos, conectando las apófisis espinosas, ¿sí? Por eso es supraespinosa, pero simplemente por fuera, ¿no? Por el exterior, ¿ya? Va a dar este recubrimiento nada más, ¿sí? La va a tapizar, pero por fuera, no superficialmente, ¿sí? Hacia este lado, ¿ya? Todo este ligamento supraespinoso. Mientras que el ligamento interespinoso, como su nombre lo dice, ¿no? Va a estar ubicado entre las espinas,
¿sí? Aquí lo vemos, ¿ya? Entre las espinas, ligamento interespinoso, ¿ya? Interespinoso, interespinoso, interespinoso. Bien. Ya. Y ya, el último que nos queda es el ligamento amarillo. Aquí lo vemos de color amarillo, ¿ya? Es este ligamento de acá, que si se ubican bien, está uniendo láminas con láminas, ¿sí? Hacia acá están los pedículos y el que cierra están las láminas, ¿sí? Las láminas básicamente porque están más asociadas a la apófisis espinosa, ¿ya? Están hacia atrás. Une la lámina de abajo con la lámina de arriba, ¿sí? La lámina de la vértebra de acá con la vértebra superior, ¿correcto? Y viceversa, ¿no? Lámina de acá con la lámina inferior, ¿ya? Quédense con el concepto nada más, ¿no? El ligamento amarillo se encarga de unir las láminas, ¿sí? Va de lámina a lámina, ¿ya? Entonces, una pregunta que les hacen mucho en pregrado, y creo que también los podría hacer yo, es en caso de, bueno, no sé si por ahí habrán escuchado la clásica anestesia epidural, ya que es la anestesia que atraviesa la columna, ¿no? Para llegar a la médula espinal y anestesiar este, de la zona que agarramos hacia abajo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en cesáreas o en apendicitis se usa este tipo de anestesia. Entonces, ¿qué es lo que hace el anestesiólogo, no? Ubica, eh, ubica tus espinosas, ¿ya? Y entre espinosas mete la aguja, ¿no? Hasta llegar bueno, él mismo sabe, hasta que ya no haya resistencia, llega a un espacio, y en este caso llegaría al espacio epidural, ¿no? O sea, no llega a perforar exactamente la meninge, ¿ya? Lo deja por afuera, ¿no? Pero es epidural, ¿ya? Varía en qué parte se coloca, generalmente es entre L2 y L3. Lógicamente es a nivel lumbar, ¿no? Entre L2 y L3 más o menos están ubicando la, la anestesia, ¿no? Entonces, una pregunta clásica que ustedes le hacen es, ¿qué estructura atraviesa una aguja a través de una anestesia epidural, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos estructuras que no se ven, y ahí es donde falla la gente, que es primero atraviesa la piel, ¿ya? Y luego atraviesa la grasita, ¿sí? Que nosotros lo denominamos tejido celular subcutáneo. Uy, se apagó la cámara. ¿Ya? Entonces, primero atraviesa la piel, luego la grasa, que es denominado tejido celular subcutáneo, y luego atraviesa en este caso, supraespinoso, ¿ya? Atraviesa el supraespinoso, atraviesa el interespinoso y atraviesa el amarillo, ¿ya? Sí se ubican, ¿no? Supraespinoso, interespinoso y amarillo. Y ya llegaste, ya al espacio epidural, ¿sí? Esa sería la secuencia, digamos, ¿ya? Te la van a preguntar. Cuando ingreses y llegues al segundo ciclo, te la van a preguntar en Colombia. Es pregunta clásica, ¿ya? Entonces, por eso les he puesto acá los ligamentos. ¿Correcto, muchachos? Bueno, ahí acabamos. ¿Alguna pregunta? Ah, lo escribo, a ver. Eh, lo escribo acá. A ver, es verdad. Va de piel, tejido celular subcutáneo, luego va sí, ligamento supraespinoso,
ligamento interespinoso y ligamento amarillo. ¿No? En caso de anestesia epidural. Y esa sería la secuencia. Ah, ya, a ver, bueno, ya. ¿Qué temas van a venir? Les va a venir cráneo, ya. Les va a venir cráneo, articulaciones, vía piramidal y columna, ¿ya? Miembro superior lo guardamos para el otro somativo, ¿sí? Que ya debería subirle las diapos. No las voy a subir ahorita, ¿ya? Pero igual no hay problema, ¿sí? Nuestro somativo de la otra semana viene, vienen chicos eh, planos, ¿qué era el otro? Terminología, ¿ya? Les va a venir metido dentro de preguntas de cráneo, preguntas de articulaciones, preguntas de columna, ¿ya? O sea, les va a venir, pero metidos dentro de los temas que ya les dije, ¿no? Desde cráneo hasta acá, ¿ya? No se compliquen. Son 4 temas, ¿no? 4 temas. Ya, voy a compartirles el... Sí se ve, ¿no? Ya, hasta aquí voy a dejar la grabación. Recording stopped. Ok. Aquí les paso su quiz, chicos. Su quiz de columna y su quiz de cráneo también, ¿ya? Pero por si alguno no lo tiene. Ahí me van practicando. Ya. Ya. ¿No hay más preguntas, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más faltaría? Mm, nada, ¿no? Bueno, miembro superior, como les digo, semana, en su sumativo 2. Pues, nada más. ¿No hay preguntas, chicos, de la clase? ¿Todo lo han entendido? Les va a venir entre 10 a 12 preguntas. Ya de 10 a 12. No sé cuánto vale cada pregunta, porque o sea, son 60 preguntas en base a 20. 0 punto algo, ¿no? Yo no me acuerdo. Ya. A ver, preguntas sobre la carrera. ¿Alguna duda? ¿Todavía alguien se quiere arrepentir? No.
Ya vieron los sílabos, ¿no? Está un poco feo el ciclo, ¿no? Así que a darle con todo nomás. Ya está. Las fijas pueden que estén en sus quizzes, ¿ya? Yo no digo más. Si practican bien sus cuestionarios, por ahí puede que le vengan parecidos, ahí vemos. Sí va a haber preguntas de terminología, pero dentro de los temas. O sea, dentro de preguntas de cráneo, dentro de preguntas de columna, ¿no? Por así decirlo. Por lógica, ¿no? Tengo que usar la terminología dentro de nuestros temas. Bien, chicos, si no hay más dudas, nos veremos hasta la otra semana. ¿Ya? Vayan a comer algo, danse la cara. E igual, la otra semana, guarden sus dudas si tienen alguna pregunta, ¿no? Desde cráneo hasta ahorita, me la hacen, ¿ya? Con confianza. ¿Ya, chicos? Bueno, ya, nos veremos la otra semana. Sigan estudiando. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, chicos.